Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Andrew Cunanan, un personaje que, digamos que causó un gran impacto a finales de los 90. Un caso complejo, sin duda. Complejo y perturbador. Nuestro objetivo es ir un poco más allá de lo que ya sabemos, ¿no? De los titulares, de la imagen superficial. Ir más allá de la superficie, exacto. Y para ello vamos a utilizar un recurso bastante común, pero que a veces puede darnos una perspectiva única. ¿Te refieres a...? A Wikipedia. En concreto, vamos a analizar la entrada de Wikipedia, en español, sobre Cunanan. Interesante. A veces las fuentes más accesibles pueden revelar detalles que pasan desapercibidos. Totalmente. Comencemos por el principio, por su infancia. Andrew nació en National City, California. Era el menor de 4 hermanos y su padre. Su padre. Estaba sirviendo en Vietnam cuando él nació. Entiendo. Un dato que ya nos da una idea de contexto familiar, ¿no? Sin duda. La ausencia de la figura paterna en una etapa tan temprana puede ser determinante. Y aquí viene un contraste que me llama mucho la atención. A pesar de esta situación familiar, su padre lo inscribió en una escuela prestigiosa. Ah, ¿sí? Sí, The Bishop School en La Joya, California. Una institución conocida por su elitismo. Ah, ya. Y no solo eso. Cunanan destacaba por su inteligencia. De hecho, llegó a obtener un CI de 147. Impresionante. Pero, y aquí está el contraste. Paralelamente a este desarrollo intelectual, Andrew empezaba a construir una red de mentiras. Mentiras. Sí, sobre una vida de lujos, de privilegios que no se correspondía con la realidad. Eso ya nos da algunas pistas sobre su personalidad. Podríamos estar hablando de un posible trastorno, ¿no? Exacto, yo también me lo he planteado, tal vez un trastorno de personalidad antisocial. Es una posibilidad. La necesidad de aparentar, de construir una fachada, el desapego de la realidad. Son características que encajan. Sin duda. Y las personas con este tipo de trastornos suelen carecer de empatía. Y manipulan a los demás para conseguir sus objetivos. Exacto. Sin importarles las consecuencias. Y este patrón de manipulación, de engaño, parece que se repite a lo largo de la vida de Cunanan. Durante su adolescencia, intensifica esa tendencia a la mentira. ¿En qué sentido? Inventa historias fantásticas sobre su familia, sobre su pasado. Creando una imagen distorsionada de sí mismo. Totalmente. Y no solo inventaba historias. Era un maestro del disfraz. Cambiaba su apariencia física para resultar atractivo, para seducir. Un camaleón social. Podríamos decirlo así. Se sabe que cambiaba de peinado, de estilo de vestir. Para adaptarse a cada situación. Exacto. Para ganarse la confianza de sus víctimas. Un manipulador nato. En 1987 se matricula en la Universidad de California en San Diego. ¿Qué estudiaba? Historia. Ajá. Pero al poco tiempo abandona los estudios. ¿Y qué hace entonces? Se muda al Distrito Castro en San Francisco. El Castro. Un punto de inflexión en su vida. Un lugar con mucha vida, con una importante comunidad gay. Sí, pero también con un lado oscuro. Un ambiente donde la ostentación, la búsqueda del placer. A menudo se mezclaban con la soledad y la marginalidad. Y es en este ambiente donde Cunanan empieza a utilizar su encanto, su inteligencia, para manipular a hombres mayores y adinerados, para mantener un estilo de vida que no podía permitirse por medios legítimos. Entiendo. ¿Sus relaciones con estos hombres no se basaban en el afecto real? No, eran relaciones basadas en la explotación. Se convertía en su compañero, les prometía amor. Y luego los utilizaba para financiar sus caprichos. Un comportamiento que va más allá de la simple búsqueda de placer. Totalmente. Había una necesidad compulsiva de aparentar. De construir una imagen de éxito, de sofisticación. A costa de los demás. Y cuando sus artimañas dejaban de funcionar, Cuando sus víctimas se daban cuenta de su verdadera naturaleza. recurría a la violencia. Y aquí es donde comienza la espiral de violencia, que lo convertiría en uno de los criminales más buscados de Estados Unidos. ¿Su primera víctima? Jeffrey Trail, Jeffrey Trail. un ex oficial naval, ¿Y cómo lo? asesinado a martillazos en Minneapolis, Un crimen brutal. el 27 de abril de 1997. El inicio de una serie de asesinatos que conmocionarían al país. Tras matar a Trail, Cunanan envuelve su cuerpo en una alfombra y lo esconde en el apartamento de su siguiente víctima, ¿De quién? David Madsen, su examante. Una frialdad escalofriante. Madsen fue encontrado muerto a tiros a orillas de un lago días después. ¿Y la policía? Al descubrir el cuerpo de Trail en su apartamento, establece la conexión entre ambos crímenes. Y el nombre de Andrew Cunanan empieza a sonar en los medios. En este punto, la historia da un giro aún más siniestro. Cunanan, en lugar de intentar esconderse, ¿Qué hace? abraza su nueva identidad como fugitivo. Increíble. Huye a Chicago y allí comete su tercer asesinato. ¿A quién? Lee Miglin,
Lee Meiglen. Un prominente empresario inmobiliario de 72 años. ¿Y cómo? Un crimen aún más brutal. Meiglen fue torturado, apuñalado, degollado. Una escalada de violencia en su modus operandi. La policía encuentra el coche de Meiglen, un Lexus verde, abandonado en Nueva Jersey, ¿Qué? junto al cuerpo de su cuarta víctima. ¿Quién era? William Reese, William Reese. un vigilante de un cementerio. En este caso, actuó con una frialdad pragmática. Sí, eliminó un obstáculo en su huida. Queenan se convierte en una prioridad para las autoridades. El FBI lo incluye en la lista de los 10 fugitivos más buscados. Su rostro aparece en todos los medios, La presión sobre él aumenta cada día que pasa. pero en lugar de sucumbir al pánico, Parece disfrutar de la atención mediática. Se esconde a plena vista en Miami Beach durante 2 meses. preparándose para su último y más mediático crimen. El asesinato de Gianni Versace. Retomamos nuestra inmersión en la mente de Andrew Queenan, un caso que, como hemos visto, está plagado de interrogantes. Habíamos dejado a Queenan en Miami Beach, preparándose para su crimen más infame. El asesinato de Gianni Versace. Un crimen que conmocionó al mundo, no solo por la relevancia de la víctima, Sino por el misterio que rodeaba a Queenan. que lo llevó a cometer un acto tan audaz, tan público. Es la pregunta que todos nos hacemos. Y para intentar responderla, debemos considerar las posibles motivaciones de Queenan. Su personalidad, su historial de comportamientos. Exacto. Ya hemos hablado de la posibilidad de un trastorno de personalidad antisocial Con su característica falta de empatía. y su tendencia a la manipulación. Podríamos decir que el asesinato de Versace fue la culminación de este patrón. Es una hipótesis plausible. Recordemos que Queenan ansiaba el lujo, el reconocimiento. Y Versace representaba todo aquello que él deseaba y nunca pudo tener. Fama, fortuna, un lugar privilegiado en la sociedad. Exacto. Matar a Versace no solo le habría proporcionado una satisfacción personal, Sino que le habría permitido apropiarse, aunque fuese de forma simbólica, del estatus de Versace, de la admiración que generaba. un acto de venganza contra un mundo que le había negado lo que él consideraba que merecía. Es una interpretación posible. Sin embargo, hay quienes argumentan que la relación entre Queenan y Versace iba más allá de la simple envidia. Te refieres a la teoría de Maureen Orth. Sí. En su libro Vulgar Favors, Orth afirma que Queenan y Versace se conocieron años antes en San Francisco. Pero la familia Versace siempre ha negado categóricamente cualquier tipo de relación entre ellos. A falta de pruebas concluyentes, esa teoría sigue siendo una especulación. Entonces, podríamos decir que el móvil del asesinato de Versace sigue siendo un misterio. En gran medida sí. Aunque podemos analizar las pistas que Queenan dejó a su paso, intentar comprender su estado mental en aquel momento, la verdadera razón por la que eligió a Versace como víctima es algo que quizá nunca lleguemos a saber con certeza. Lo que sí sabemos es que, tras el asesinato, Queenan se convierte en el objetivo número 1 del FBI. La presión policial es asfixiante. La búsqueda se intensifica a nivel internacional. Y sin embargo, Queenan logra evadir a las autoridades durante 8 días más. 8 días. 8 días en los que se esconde en Miami, rodeado por la policía pero invisible a sus ojos. ¿Cómo pudo sobrevivir tanto tiempo en una situación tan extrema? Es otro de los enigmas que rodea este caso. Algunos especulan con que Queenan contó con la ayuda de terceras personas. ¿Alguien que simpatizaba con él o que le debía algún favor? Es una posibilidad, pero no hay pruebas que lo confirmen. Lo único cierto es que Queenan demostró una astucia, una capacidad de supervivencia sorprendentes. Finalmente, el 23 de julio de 1997, El 23 de julio. el cuerpo sin vida de Andrew Queenan es encontrado en una casa flotante en Miami Beach. ¿Cómo? Se había suicidado de un disparo en la cabeza, Y el arma, la misma con la que había asesinado a su primera víctima, Jeffrey Trail. un final trágico. O en cierto modo poético. Un final que, lejos de resolver las incógnitas, genera aún más preguntas. ¿Por qué eligió suicidarse en ese momento? Había planeado su propia muerte desde el principio. ¿O fue un acto impulsivo, motivado por la desesperación, por el remordimiento? Son preguntas que, por desgracia, permanecen sin respuesta. Queenan se llevó sus secretos a la tumba. Y en esta última parte de nuestro análisis sobre Andrew Queenan, vamos a explorar un poco cómo su historia ha permeado la cultura popular. Es curioso cómo un caso tan complejo, tan trágico, puede convertirse en un fenómeno que va más allá del simple relato de los hechos. Y en este caso en particular no podemos ignorar el contexto social de la época. ¿Te refieres a? Me refiero a la percepción de la homosexualidad a finales de los 90. Ah, claro. Una época en la que la homofobia aún estaba muy presente. Muchos medios de comunicación al cubrir el caso se centraron en el aspecto sexual de la historia. Utilizando un lenguaje sensacionalista que no contribuyó precisamente a una imagen positiva.
Algunos sectores de la prensa, en lugar de abordar el caso con la sensibilidad y el rigor que merecía. Aprovecharon para alimentar prejuicios y estereotipos. Es importante recordar lo sucedido para no repetir los errores del pasado. La historia de Cunan debería servirnos como un recordatorio, ¿no? De la importancia de la tolerancia, del respeto a la diversidad. Y de la responsabilidad a la hora de informar sobre temas sensibles. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la influencia de este caso en la cultura popular, ¿A qué te refieres? a la cantidad de obras que se han inspirado en él. Libros, documentales. Ah, sí, claro. Incluso películas y series de televisión. La más reciente, el asesinato de Gianni Versace, ha vuelto a poner el foco en la figura de Cunan. Esa serie forma parte de American Crime Story, ¿verdad? Sí. Y aunque se toma algunas licencias creativas, ha generado un debate muy interesante sobre la psicología criminal, la homofobia, el papel de los medios de comunicación. A la construcción de la imagen pública de un criminal. Al final, la historia de Andrew Cunan sigue fascinando y generando controversia. Es un caso que nos recuerda la complejidad del ser humano. La fragilidad de la vida y la oscuridad que puede anidar en el corazón de algunas personas. Y nos deja con una serie de interrogantes, ¿no? ¿Qué factores convirtieron a un joven brillante, carismático, en un asesino en serie? ¿Hasta qué punto su entorno social, la discriminación que sufrió, influyeron en su comportamiento? Son preguntas que cada uno debe responderse a partir de su propia interpretación. Lo importante es que este caso nos sirva para reflexionar. Sobre la importancia de la empatía, de la tolerancia, de la búsqueda de justicia en un mundo cada vez más complejo. Y con esta reflexión, damos por finalizado nuestro deep dive sobre la turbulenta vida de Andrew Cunan. Un caso que conmocionó al mundo y que sigue generando debate e intriga más de 2 décadas después. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los laberintos de la mente humana. Nos encontramos en nuestro próximo Deep Dive, donde seguiremos explorando las historias que nos ayudan a comprender mejor el mundo que nos rodea.